¿Qué tal, amigos, familia? Les habla su servidor, pastor Eduardo Chávez, de la Congregación Ministerio Cristiano Llueve de Gracia. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas, que semana tras semana nos acompañan en cada uno de los mensajes, que creemos que la palabra de Dios es poderosa. Así es que, de la misma manera como Dios nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas, le invitamos a que usted disponga su corazón, pues estamos seguros que Dios tiene un mensaje siempre para cada uno de nosotros. Dios los bendice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Proa de Chávez, esposa del pastor Eduardo. Y claro que sí, nos gustaría que estuviera con nosotros a partir del jueves, que es nuestra oración a las 8 de la noche, el viernes, que es a las 7:30, y el domingo, que es a las 12 del mediodía. Con todo gusto nos gustaría contar con su compañía. Los esperamos. Pero lo importante es que Dios prometió que Él estaría con nosotros en cualquier circunstancia. Amén. Yo quiero hablarte de un tema que a todos nos debe de importar, y es acerca de cómo debemos de servir al Señor dignamente. Y el servir al Señor es todo un tema. ¿Por qué es todo un tema? Porque tenemos que estar, yo tengo un lema ahí en la iglesia que siempre le digo, tenemos que estar dispuestos y disponibles. Puedo estar bien dispuesto para servir, pero nunca estoy disponible, nunca puedo. Puedo estar disponible, pero no tengo la disposición de servir. Entonces son dos elementos muy importantes. Tenemos que estar dispuestos y disponibles. Y la otra es siempre estarnos capacitando, actualizando. Nosotros vemos simplemente en las cuestiones de las computadoras, constantemente se tiene que estar renovando. Yo tengo un hijo que es ingeniero en sistemas y constantemente en la empresa donde él trabaja lo mandan a capacitación para que se esté actualizando. Y es nosotros igual, nos tenemos que actualizar en las cuestiones de la logística de la iglesia, del ministerio que pertenecemos y también espiritualmente. Dios no te trajo a este mundo nada más así porque sí. Dios nos trajo con un propósito, y el propósito es servir al Señor. Hay algo que yo siempre pienso y siempre digo: no es que vengas a la iglesia, sino cuál es la actitud con la que vienes. ¿Por qué? Porque a veces venimos enojados, tristes, cansados, soñolientos, y lamentablemente no es la forma y la manera en la cual debemos de estar sirviendo a Dios, y sobre todo estar en su casa. Algo que yo te quiero comentar en esta noche es: ¿qué importante es para ti el servir a Dios? ¿Qué tan importante es para ti estar sirviendo a Dios? ¿Qué tan útil eres para Él? ¿Cuál es el corazón con el que tú quieres servir a Dios? Hay algo que tenemos que entender. En todos los lugares donde nosotros nos activemos, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber roces. Siempre va a haber situaciones también buenas. Si tú estás en un equipo de fútbol, pues siempre va a haber algún roce con tus mismos compañeros. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero cuando nosotros servimos a Dios, tenemos que entender algo: que todo lo que nos suceda durante el tiempo que servimos a Dios es para bendición. Y yo quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Ven? Efesios 2, 10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate una vez más: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que hay un propósito. ¿Para qué fuimos creados en Cristo? Para tener un propósito. Dice, para buenas obras. Fíjate, en la iglesia de nosotros, ahí que estamos pastoreando, y Alan lo conoce bien, es el papá de una de las muchachas que está en el coro, y es el hermano Eduardo. Él tiene arteriosclerosis múltiple y anda con un andador. Y nosotros ahí en la iglesia tenemos un snack, como una tiendita,
y ellos son los encargados, él y su esposa. Y la enfermedad empezó a avanzar en él y empezamos a orar toda la iglesia hace varios años y la enfermedad se detuvo, pero quedó con algunas situaciones en su cuerpo. Pero él siempre que llega a la iglesia, él me dice, papá, es mayor que yo, pero él me dice, papá, por una historia que pasó en su vida, que es muy larga, es algo larga. Y entonces me dice, papá, siempre que yo llego, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesitan? Y durante el servicio se acerca como 1 o 2 veces con mi esposa, con nosotros. ¿En qué les puedo servir? ¿Necesitan algo? Pero no solamente eso. Cuando termina el servicio, siempre nos espera ahí con su andador. Ala no me dejará mentir. Ahí está el hermano Lalo. Se acerca. ¿En qué le puedo servir? Pero no solamente eso. Todas las mañanas, todas las mañanas, nos escribe a mi esposa y a mí. ¿Hay algo que les pueda servir? ¿Necesitan algún mandado? ¿Quieren que vaya a pagar un recibo? Él me dice, de esa forma yo me siento útil. Yo siento que estoy haciendo algo para Dios. Y esto es, el servir a Dios, hay algo que tú y yo tenemos que entender. Tú y yo tenemos que dejar que Dios empiece a transformar nuestro corazón. Una cosa es ser cristiano y una cosa es ser un siervo de Dios. Jesús siempre enseñó a servir. En Hechos capítulo 1, versículo 1, quiero que abramos Hechos 1:1, dice la palabra de Dios. Ese que abrí, Romanos, con razón no. Dice la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¡Wow! Comenzó a hacer y enseñar. Nada de lo que enseñó Jesús no lo hizo antes. Él todo lo hizo antes. Él siempre nos puso la muestra. Fíjate, te voy a explicar algo de este pasaje. Hechos se cree que lo escribió Lucas. Y él tenía gente, él era médico. Y él tenía gente en el gobierno, amigos de él. Y Teófilo era un hombre de eminencia en el gobierno. Y Teófilo le preguntaba a Lucas, oye, ¿quién es tal Jesús? ¿Quién es ese que estás sirviendo? ¿Quién es ese del que hablan? Y entonces él le escribe y dice, en la primera que te escribo, en el primer tratado, Teófilo, te voy a describir todas las cosas que Jesús hacía y enseñaba. O sea que tenemos que servir siempre dando el ejemplo. Jesús es el siervo de siervos, el líder de líder. Él siempre nos enseñó lo que era servir. ¿Y cómo sirves a Dios? Sirviendo a la iglesia. ¿Cómo sirves a Dios? Sirviendo a tu hermano. ¿Cómo sirves a Dios? Viendo lo que hace falta en tu iglesia. El servir a Dios, nunca vamos a subir allá al trono y limpiarle la silla donde está sentado Dios y limpiarle las coronas a los 24 ancianos que arrojaron delante de él. El servir a Dios es aquí. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo les leía unas cifras en la iglesia hace días acerca de lo que es los siervos de Dios. ¿Cómo estamos ahorita con los siervos de Dios? Y dice que de cada 50 personas que deciden servir a Dios, fíjate, dice, de 50 personas llamadas por Dios a las misiones, hablando a las misiones, dice, 30 le dicen al Señor que no. Dice, de labios o con la vida, porque muchos dicen que sí con sus labios, pero luego con su vida dicen lo contrario. De 50, 30 le dicen que no, con sus hechos. De esos también 12 se preparan para ir, pero nunca van. Hoy día hay demasiada preparación para una tarea que jamás se hace. Y de esos 50, quitando ya los 30 y los 12, 4 comienzan pero se arrepienten y no van. Estas cifras son de los Estados Unidos, que es muy similar aquí. Y después de esos que quedan, 3 toman nuevos rumbos. O sea,
no recibieron la directriz que tenían. Y uno, sí, solo uno, es el que va. ¿Por qué estamos así? Por una simple y sencilla razón: nuestro corazón. Nuestro corazón. El mayor anhelo que debemos tener nosotros es de servir a Dios. Y hay una historia en la Biblia muy impactante que quiero que la leamos. Y viene en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. O sea, era un hombre obediente, diligente. Peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur. ¿Quiénes eran? Moisés, Aarón y Hur. Subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí hay varias cosas importantes, pero hay aquí varios personajes muy importantes. Primero, Amalec. ¿Quién era Amalec? Amalec era un grupo de personas que andaba en el desierto, eran nómadas. Y era un hombre que se interpuso contra el pueblo de Dios. Amalec no tenía un territorio en sí, pero eran unos guerreros. Eran como unos tipos piratas en el desierto. Y ahora se le enfrenta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y entonces entran otros personajes importantes, más que él. ¿Quién era el primero? Josué, Moisés, Aarón y Hur. Quiero que pongan mucha atención en esto. Esto fue algo que un día Dios me mostró para yo hablar con el liderazgo de la iglesia. Un día Dios me dijo: ¿quién era Aarón? Era un sacerdote. Era un hombre llamado por Dios, que estuvo en el desierto con Moisés. ¿Quién era Moisés? El libertador. Fue el caudillo. Pero ahí hay un personaje muy raro y es Hur. Este Hur, la Biblia no habla antes de él ni después de él. La única parte donde sale es aquí, Hur. No es Ur de los Caldeos, ese es un lugar. Porque una vez que compartí me salió una hermana: oiga, pero ¿no fue Abraham con Ur? Abraham con Ur, no, es Ur de los Caldeos. No nos perdamos. Hur es un personaje que antes de este pasaje nunca se había hablado, pero después no se volvió a hablar. Y Hur representa algo muy importante. Son de esas personas que de repente aparecen en nuestras vidas para algo muy específico que Dios las usa, pero que después se desaparecen, se extinguen. No se supo nada de él. Definitivamente algo tenía él que Moisés lo llamó junto con Aarón. Y sobre todo, no cualquiera le podía detener los brazos a Moisés. Pero lo más triste, que en ese momento hizo algo tan valioso para que Josué pudiera seguir peleando. Dice que cuando ellos le tenían las manos a Moisés, porque Moisés se cansó, el pueblo iba ganando. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los brazos, el enemigo empezaba a tomar terreno. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo quién quiere ser?
¿Un Josué? ¿Un Aarón? ¿O un Hur? Moisés era el líder en ese momento. Pero hay un hombre en el cual se siguió hablando de él y trascendió: Josué. Josué es de esos, como en el fútbol. Hay unos jugadorazos que andan todo el partido corriendo y todo, nunca pueden meter el gol para los 3 puntos. Y de repente metes a uno a los 10 minutos de terminar el partido, agarra la bola y la mete. Y ganan. Josué. 40 años anduvo ahí en el desierto. Aarón no pudo hacer nada para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Moisés se quedó en el desierto. Toda esa generación se quedó en el desierto. De Ur ya no supimos nada. Pero un hombre fue el que trascendió, el que tenía una mentalidad diferente, el que veía diferente las cosas. Cuando Moisés mandó esos 12 espías, había el mismo panorama para esos 12 personas. Pero hubo 10 que vieron puras calamidades y hubo 2 personas que tuvieron la visión no solamente de Moisés, sino la visión de promesa de Dios, de trascender, de poder hacer una historia, una buena historia. Déjame decirte que todos estamos haciendo historia aquí. Donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, con los amigos, con todos hacemos una historia. Pero ¿cuál es la historia que van a contar de ti y de mí? ¿Cuál es la historia que Dios quiere que tú y yo empecemos a escribir a partir de hoy? Si hasta el día de ayer o hasta hoy en la mañana no hemos hecho bien las cosas, bueno, hoy decidamos empezar a tener ese corazón de siervo. Un siervo sirve en medio de los problemas y también en medio de los éxitos. Fíjate, yo leí un libro de un pastor que a los 12 años su hijo le detectaron leucemia. A los 11 años, creo que era en Seattle, algo así. Empezaban a ser pastores. Su niño empezó mal. Lo empezaron a checar y le dicen: te tenemos una noticia. Tu hijo tiene leucemia. Y de esta leucemia que él tiene, yo no sabía que había varios tipos, hay varios tipos. Él tiene la más agresiva. Tu hijo está a tiempo, pero también la enfermedad, el tipo de leucemia que él tiene es muy agresiva. Tenemos 50 y 50. 50% para que se salve y 50% para que no se salve. Pero a partir de este momento dice que se movieron y le empezaron a poner las quimios. Y el niño empezó a su salud empezó a irse para abajo. Y la iglesia y los pastores y su familia orando. Y llegó un momento que se la pasaba más internado en el hospital que en su casa. Y cuando estaba en el hospital, quiero que pongan mucha atención en esto, es un gran testimonio. El niño empezó a mejorar. Pero el niño empezó a mejorar cuando le dijeron que ya no había esperanza. Se me pasaba a decirte eso. El doctor dijo: ya vamos a ayudarlo a que termine bien. Va a llegar un momento que mejor se lo lleven a su casa. Después de esas palabras, las cosas empezaron a suceder al revés. El niño comenzó a mejorar. Y entonces un día el doctor los pone en una sala de juntas a los papás. Dice: estamos muy emocionados. El niño ha ido evolucionando excelente. Vamos a sacarlo del hospital, vamos a seguir. Van a estar viniendo 3 veces por semana. Dice: no sé lo que pasó. Y dice que había una enfermera ahí de color, ya grande. Y le dijo: yo sí sé qué es lo que está pasando. Esa enfermera acababa de empezar en el turno de día. Había estado mucho tiempo en el de noche. Dice: yo sí sé qué es lo que está pasando con el niño. Dice: está sucediendo cosas sobrenaturales. Y dice el doctor: ¿a qué te refieres? Digo: miren, no les voy a decir. Los invito hoy a la noche. Dice: yo ya no estoy
en la noche, pero voy a venir. Y no le avisen que están aquí. No le digan, pero ya después de las 10 de la noche quiero que vean lo que hace el niño. Entonces el papá le dijo, oiga, me está alarmando, ¿qué hace? Y dijo, no, es algo bueno. Vengan a ver. Entonces el doctor dijo, no, dinos, dijo, venga a ver, doctor. Es mejor, en lugar de contárselo, es mejor que ustedes lo vean. Y dice que va el doctor, los papás, uno de los abuelos del niño y la enfermera. Y cuando apagaron las luces y todo, le dieron sus medicamentos, en la sala donde estaba el niño había 8 niños más, chiquitos desde 6 años, 8, 10. Él era el mayorcito de la sala. Y les ponían sus medicamentos, les apagaban la luz, nomás quedaba una pequeña lámpara, y el niño se levantaba y se iba con los sueros caminando y empezaba a orar por cada uno de sus compañeros. Cada noche hacía lo mismo. Él en medio de la enfermedad, padeciendo lo mismo que ellos, él se levantaba y oraba por sus 8 compañeros de la sala. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la enfermera, este niño tiene alrededor de 3 semanas haciendo eso. Y le dice el doctor, y son 3 semanas que el niño ha ido evolucionando. Para no hacerte largo el cuento, el niño ahorita ya tiene alrededor de 30 años, se salvó, está casado, tiene 3 hijos, es pastor, tiene una iglesia muy exitosa. Pero ¿sabes qué? Él en una parte de su historia difícil hizo algo diferente. Y eso solamente nace cuando tienes un corazón de siervo. Eso solamente lo haces cuando tú estás consciente de lo que te ha llamado Dios, de lo que tenemos que hacer. En las buenas, en las malas, en todo tiempo tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Así es. Si los demás callan, tú y yo tenemos que hablar. Pero aparte, el niño los asistía. El niño era otro enfermerito. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo estoy malo. Yo necesito que me atiendan a mí. Yo no puedo. Yo también estoy, aparte, me dicen que yo ya no tengo esperanza. ¿Y qué pasa? Después le hablaban a ese niño para que fuera a orar por otros enfermos. Esa es la historia que debemos de nosotros empezar a escribir en nuestras vidas. Leíamos el primer versículo que decía que fuimos engendrados por Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Hay cosas en las cuales el trato de un siervo de Dios y un hijo de Dios para una persona puede cambiar el rumbo de su historia. Puede cambiar el rumbo de su existencia. Puede cambiar el rumbo de la vida de él y de su familia. Hay familias completas que se han salvado por un hombre o una mujer que ha tenido un corazón verdadero de siervo y ha sido un instrumento de Dios para esas personas. Oye, yo te pregunto a ti, ¿tú eres cristiano o eres un siervo de Dios? Te quiero hacer otra pregunta. ¿Estás dispuesto a servir y disponible? ¿Estás dispuesto y disponible? ¿Qué significa para ti el servir a Dios? ¿Qué es lo que esperas tú del llamado que Dios tiene para ti? Déjame comentarte algo. Y este punto es muy importante. Todos nacemos con un llamado. Así como todos nacimos con alguna profesión. Unos carpinteros, otros eléctricos, unos doctores, arquitectos, otros en la música, no sé, el maestro, yo no sé, pero algo te tienes que dedicarte. O sea, todos nacimos con algo. O a lo mejor vender fritos afuera de una escuela, lo que tú seas, lo que tú quieras. Bueno, si en lo secular nacimos con algo, algunos nacieron hasta con 3, 4 gracias, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, déjame decirte que cuando somos engendrados en Cristo,
cuando nosotros nacemos en Cristo, inmediatamente nace un propósito en nuestra vida. Hoy tú tienes que entender que tú y yo no podemos ser de los 49 de las cifras que te leía, sino de ese uno. De esa persona, de ese hombre, de esa mujer que está decidido a servir a Dios ante cualquier circunstancia. Platicábamos el pastor y yo le comentaba que hoy en la historia de nuestras vidas decimos antes y después de Cristo. Y ahora también es antes y después de la pandemia. La pandemia vino a exhibir el corazón de cada uno de nosotros. A los cristianos, a los no cristianos, a los políticos, a los médicos, a las enfermeras, a las escuelas, a los padres de familia, a los niños. A todos nos vino a exhibir. Pero vamos a hablar de la iglesia, que es lo que nos concierne. ¿Qué vino en el COVID? Cuando vino, hizo que se reflejara la realidad de cada iglesia. Y vino a encontrar una iglesia descoyuntada, desengranada, apagada, distraída. Por eso la gente, muchos se perdieron. El modelo de Dios no es estar en una tablet viendo un servicio. El modelo de Dios no es estar viendo en un celular el servicio. A ver, si tú fueras a un concierto, ¿te gustaría verlo por el celular o en primera fila? Es lo mismo. La gente decía que se contagiaba en la iglesia, pero en Soriana no, ni en galerías, ni en la plaza, ni en los gimnasios, ni beso y beso con la novia. Ahí el COVID quedaba anulado. Pero la iglesia, una vez me dijo una persona, ¿usted cree que sí haya virus aquí en la iglesia? Sí. ¿Cómo no me diga eso? No, pues te voy a decir, yo creo que sí. Pero también allá, y también donde tú vas, juega en el boliche, digo, en el boliche, y haces una buena y hasta vienen y se abrazan los dos y casi se dan un beso. Digo, también allá hay COVID. El problema es esto: donde está tu tesoro, está tu corazón. A ver otra vez. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo le he dicho al Señor, si yo me voy a morir, que me muera aquí en el altar, sirviéndote. Y van a decir, murió en cumplimiento de su deber. ¿Por qué? Porque hemos nacido para ser siervos de Dios. Hoy tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad. Hoy tenemos que cambiar el que quiero que me sirvan a quiero servir. Jesucristo dijo, he venido a ser el siervo de todos ustedes. He venido a servir. Igual hoy tú. He venido a servir. Y mira, si tú puedes ver hoy con esa famosa guerra de Ucrania, algo que me ha llamado mucho la atención es esto: que hay boxeadores, futbolistas, doctores, pintores que han dejado todo eso para ir a armarse y pelear a favor de su país. O sea, ellos dicen, yo podré soy futbolista, boxeador, tenista, la Miss Ucrania, pasa la foto donde está acá con su corona y todo, y luego pasa la foto donde está vestida de soldado con una metralleta. He dejado la belleza a un lado y ahorita voy a ir a pelear por mi país. ¿Te fijas cómo cuando tú tienes un corazón decidido, tú siempre vas a sacar la mejor parte de tu vida? Y estas personas han dicho, yo cuelgo los guantes de box, la raqueta del tenis, la pelota de fútbol, la corona de Miss Ucrania, mis acuarelas o como se diga, pintando. Y el pintor, 57 años. Un chavo, yo tengo 50, voy para 52. Es un niño, yo soy un bebé. ¿Quiénes dicen amén?
Ah. ¿Qué pasa? Es lo mismo hoy aquí, en la guerra espiritual que tenemos. Porque todos los días libramos una guerra. Tú tienes que colgar en un momento tus guantes, la computadora, lo que tú sepas hacer y decir, este momento me dispongo a servir a Dios. Estoy dispuesto y disponible. Aquí estoy. A veces cantamos canciones muy comprometedoras. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Y dice el Señor, oye, pasaste si había un vaso tirado y ni siquiera lo recogiste. Estabas con el chicle, ni siquiera te paraste, nomás le hiciste. Con lo del COVID, nosotros pues también pusimos las sillas así y tuvimos que guardar un montón de sillas. Y entonces empezamos a acomodar y a limpiar y unas a repararlas y empezamos a quitar los chicles. Bueno, déjenme decirles que por ahí en la iglesia está la bola de chicle. Es una bola así. Cuando necesito, nomás le doy una lambida, una mordida, este de fresas, de plátano, de uva. No se crean, ¿verdad? Pero está una bola así de chicle. Eso quedará para la posteridad. No, así, como testimonio. Pero fíjate, ni en eso tenemos un corazón de orden. Y este es el tema con el que quiero terminar. Donde hay orden hay bendición. Para poder servir a Dios tiene que ser dentro del orden. Hay gente que llega a la iglesia y nunca sirve en la iglesia y andan que tienen uno en un hospital y luego que van a no sé qué. Y luego viene, oiga pastor, es que fíjese que tuve este problema, pero yo ni siquiera sé qué andas haciendo. Qué bueno que vienes a la iglesia, pero ese ministerio no lo cubrimos nosotros. Tienes que entrar en el orden de Dios. Y con esto estaré terminando. No sé si me pueden acompañar con el piano. Esa canción muy bonita que dice más o menos así. No te creas. Fíjate, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en uno de los evangelios nos enseña que Jesús dijo, a ver, ¿qué es lo que tenemos? No, pues un niño trae unos panes y unos peces. Dijo, tráigalos. Y antes de cualquier cosa, Jesús metió orden. Dijo, sepárenme la gente de 50 en 50 y de 100 en 100. Y dice que cuando los discípulos ordenaron a la gente, entonces Jesús tomó el pan, el pescado, lo bendijo, lo partió y lo multiplicó. Sin orden, ni lo había antes de bendecirlo, antes de partirlo y antes de multiplicarlo, tuvo que meter orden. Dios puso en cada iglesia una autoridad. Y los pastores también han levantado gente con autoridad aquí, que son encargados de la alabanza, encargados como a las sillas, o de evangelismo, o de los jóvenes, no sé. Pero hoy tú y yo tenemos que entrar en ese orden de Dios. Hoy tú y yo tenemos que entender que hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Y que Dios quiere bendecir a su iglesia, a su pueblo, a Coahuila, a Torreón, a través de ti y de mí. No podemos esperar que vengan otras gentes para que hagan lo que nos corresponde a nosotros. No podemos esperar que otro venga y nos enseñe cómo hacer las cosas cuando nosotros ya deberíamos saberlo y hacerlo. Cuando nosotros abrimos la iglesia, fundamos la iglesia un 3 de agosto del 2008. Tenemos 13 años como y medio, vamos para 14. Mis hijos estaban chicos. Tengo un hijo de 28, uno de 25. Están solteros, no tienen novia, pues si conocen una prima o algo, órale. Están guapetones, la verdad. Pues soy su papá, ¿qué puedo decir?
Fíjate que mis hijos estaban pequeños. Uno tenía como 12, 13 años y el otro como 11. Y cuando comenzamos la iglesia, rentamos una palapa. Esa palapa ahí hacían, pues, cumpleaños, piñatitas y eso, y tenía un patiecito. Y al lado de la palapa había otra palapita chiquita, que era donde se ponían las personas que preparaban la comida o así, o ponían las hieleras. Y al salir de esa palapa estaba esa palapita y era el salón de niños. Yo cantaba, tocaba la guitarra, oraba por las personas, se caían, las capeaba, todo. Mi esposa era la ujier y estaba en la puerta, acá, todo. Me regañaba antes del servicio, todo, como debe ser, ¿verdad? ¿De qué se ríe, hermano? Y mis hijos eran los maestros de niños, siendo unos niños también. Y había 2 niñas que estaban más grandes que mi hijo el menor, pero era el maestro, ¿verdad? Y entonces me decían, no hay problema, papá. Tenía 10 años, iba para cumplir 11. Me decía, oye, papá, no importa que tenga unas alumnas más grandes que yo. No, hijo. Es que a veces me dicen que yo estoy chiquito. No, hijo. Tú naciste a servir a grandes y a chicos. Que nadie tenga en poco tu juventud. Dice que de los niños, de los que maman, Él fundó los cielos, la tierra. Yo le decía, hijo, tú no te achiques ante nadie. Tú enséñales. Bueno. Y poco a poco ellos fueron creciendo y fueron evolucionando. Y un día uno de mis hijos me dijo, papá, nunca pensé que yo aprendiera tantas cosas en la iglesia, que ahora que estoy trabajando en una empresa las he aplicado y se las muestro a mi jefe y siempre dice, qué buenas ideas tienes, pero eso lo aprendí dentro de la iglesia, dice. Lo espiritual siempre te va a dar la sabiduría y las armas para las riquezas injustas, así le llama la Biblia. Hoy Dios te está capacitando aquí para que seas un mejor eléctrico, un mejor carpintero, un mejor arquitecto, una mejor enfermera, un mejor doctor, a lo que tú te dediques, un mejor vendedor. Yo me dediqué a las ventas muchos años, desde el 92, 93, desde el 92. Me casé a los 21, mi esposa tenía 20. No, yo 21 y tú 26, ¿cómo? Nos casamos muy chicos, todos pensaban que estaban embarazados, ¿no? Lo que pasa es que el lugar donde estaban nos iban a mandar a una misión pequeña y necesitábamos estar casados para poder pastorearla. En octubre cumplo 36 años de servir al Señor. Empecé de ser payasito y tocar la guitarra, 4 canciones, y luego de leoncito evangelizaba, de todo lo he hecho. Dios me ha permitido hacer de todo y lo sigo haciendo. Mi vida le pertenece a Dios. Él ha sido tan bueno, Él ha sido tan fiel. Es el mejor patrón que he tenido y que tendré. Él nunca te falla. Y conseguí un empleo de ventas, no sabía vender. Y cuando yo llegué era vender copiadoras y fax en aquel entonces, y calculadoras y máquinas de escribir. Y cuando llegué yo le dije, mire, la verdad, era un señor como de mi edad, jovenzón. Yo tenía 22 años. Y él me empezó a hacer preguntas. Le dije, mire, la verdad, antes no hacías tu currículum en una printaform, llenabas y así dejabas tu solicitud. Le dije, mire, la verdad, nunca he vendido, pero me acabo de casar. Fue en el 93, mi esposa está embarazada, me dijo. Mi esposa está esperando un niño y necesito trabajar. Yo le voy a echar ganas. Y él me dijo algo que ahí entendí lo que es servir a Dios. Desde que entraste por esa puerta, Eric, me dice él, había una gracia en ti que dije, a este pelado lo voy a contratar. Era el que no tenía experiencia,
Era el que menos, era el más chico, pero fue el primero que contrataron. Y todo lo que yo empecé a hacer en ese empleo, yo decía, esto me lo enseñaron en la iglesia. Hablar en público, esto me lo enseñaron en la iglesia. Oye, ir de casa en casa. Mi esposa y yo desde novios evangelizamos de casa en casa. Me bajaba en una avenida y iba puerta a puerta diciendo, vendo fax, copiadoras, máquinas de escribir, calculadoras, Canon. Vi que todo lo que hacía ahí Dios me había enseñado. Pero aparte, Dios había cumplido una promesa. Cuando yo tenía casi 8 años, mi padre intentó matarme. Pensó que me había matado. Estaba golpeando a mi mamá. Mi mamá vendía Tupperware, de esas vasijas de plástico. Y hacía mucho calor. Y mi papá nos abandonó como unas 50 veces. Y volvía y mi mamá lo perdonaba. Y yo soy el más pequeño de mi casa. Y mi mamá estaba en el piso, hacía mucho calor y estaba haciendo el pedido. Había llegado las vasijas y todo y separando. Este es para fulanita y haciendo las notas y llegó mi papá y le empieza a patear, ¿verdad? Y yo me paro y lo agarro las dos piernas y se cae mi papá. Y mi mamá nomás me había hecho unos huevos duros, era lo único que había para comer. Y yo me estaba comiendo los huevos duros, los estaba pelando para terminar de pelarlos, comer mi mamá y yo. Y mi papá se para y me empieza a golpear y me mete un huevo duro en la garganta hasta adentro y me empiezo a ahorcar y yo me desvanecí, me faltó el oxígeno y me caí y él pensó que ya me había matado y huyó. Y desde entonces yo crecí con un temor a mi papá. En mí creció una inseguridad. Me sentía siempre rechazado. Mi papá nunca, jamás me dijo que me amaba. Siempre me dijo que yo era un maricón, bueno para nada. Todo lo que tú te puedes imaginar, decía. Yo a veces decía, ¿por qué me dirá eso? Yo vi a mis amigos y no sé si para bien o para mal, a 2 casas vivía. Para mí era el mejor papá de la cuadra, de la calle. Tenía 2 amigos que vivían a 2 casas y tenían un papá que se salía y se iba al parque, jugaba béisbol con ellos, andaban todos, la mamá, él en bicicletas. Y yo decía, ¿por qué no nací allí? Yo hubiera nacido allí. Y inventaba puras mentiras. Oye, tú, no, es que anda en Chihuahua. O sea, puras mentiras. Me enseñé a mentir para excusar la situación que vivíamos en mi casa. Y dado a ese episodio, yo crecí con inseguridad, empecé a tartamudear, no hablaba, en la escuela me empezó a ir mal y me mandan con un psiquiatra. Y él hizo una carta médica donde decía que yo no iba a poder hablar en público, que era difícil que yo me pudiera casar y tener una familia bien, que yo iba a ser una persona con problemas motrices, todo, un montón de cosas, de la cual en Cristo nada se cumplió, nada. A los 13 años entró una mujer a la casa con una Biblia y nos habló de Jesús a toda mi familia. Y entonces fuimos salvos. Yo tenía una voz de niña, contestaba, hija, y yo, ¿por qué? Pero era la inseguridad. Todo lo que dijo el médico, nada se cumplió. Porque hay un médico, hay un Señor que tiene otro futuro. Tiene otro futuro. Él tiene una historia diferente. Hemos sido predestinados. Nuestro destino estaba marcado para Él. Nuestro destino estaba en Él. Dice que Él entretejió nuestra vida. Y todas las cosas Él las había escrito
siempre que me preguntan que a quién sirvo, le digo a Jesús, y lo tengo hasta los tuétanos. Él es el mejor papá, Él es el mejor patrón. Si me volvieran a escoger, yo no quisiera haber nacido en esa familia que le digo. Yo vuelvo a escoger al mismo papá, el Señor. Él ha sido tan bueno. En lo único que yo le puedo corresponder es darle mi vida a Él. Por eso estoy aquí, porque yo anhelo servir a Dios. Esa historia de ese médico no se cumplió. Cuando yo me casé y fui por mis cosas a la casa de mi madre para llevármelas al nuevo hogar, en una maleta llena de fotos estaba esa carta. En esos 21 años yo era músico, cantaba, dedicaba a hablar en público, fui campeón nacional de taekwondo, tantas y tantas cosas que Él dijo que jamás podría hacer. Jesús tenía otra historia para mí. Jesús tenía una historia en la cual ya estaba marcada, y Él también tiene una historia para ti. Él tiene una historia para esta iglesia. Él tiene una historia para los pastores. Pero hoy yo te digo, tenemos que tener eso, estar dispuestos y disponibles para Él. Dios no quiere esos son personas que vienen en un momento de la iglesia que más lo necesitaba, sirven y siguen su camino. Así llegaron. Llegó una vez una familia, él tocaba el bajo, el papá tenían una iglesia, la cerraron, llegaron, nos ayudaban en los niños, duraron 3 meses y de repente se fueron. Y entonces vino Dios y me habló. Le dije, ¿por qué se fueron? Los tratamos bien, los atendimos, les dimos nuestra confianza, participaban en la iglesia. Son esos que de repente en un momento aparecen. En ese momento tú los necesitabas, te los llevé como un recurso, pero no podían quedar ahí. Pero dice el Señor, yo te estoy rodeando de justos. Y quiero que abramos el Salmo 142 en el último versículo. No recuerdo cuál es el último versículo, qué número. 142. Dice la palabra de Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y cheque esta parte: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Hoy a los pastores está trayendo Dios una generación de justos que lo rodean. Dios está levantando en cada iglesia después de este COVID, nos está rodeando de justos. Y cuando yo estaba orando, Dios me llevó a este pasaje, este versículo. Le dije, no te entiendo. Dios dijo, yo te estoy rodeando de gente justa, no de sino de Josué, que van a trascender juntamente contigo, que ven el mismo escenario en el que estamos todos, pero lo ven con fe, como Josué, como Caleb. Y hoy esta palabra se tiene que hacer una verdad en tu vida, en tu corazón. No importa lo que pasó ayer, ni el año pasado, ni tus éxitos, ni tus frustraciones. Lo importante es lo que Dios quiere hacer el día de hoy a través de tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu colonia, en tu trabajo, en tu empresa. Y quiero esta noche que nos pongamos de pie y oremos juntos. Le digamos al Señor, Señor, heme aquí. Tal vez te lo hemos dicho muchas veces, Señor, pero a lo mejor muchas veces fue en emoción o estaba en alguna necesidad. Pero hoy te digo con un corazón sincero,
heme aquí, Señor. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, Señor, y los pastores. Gracias por esta familia, Señor. Gracias por este templo, Señor, porque hoy están parados en tierra santa, Señor. Señor, hoy tú estás levantando una generación que su corazón está ardiendo, Señor. Esas lluvias de gracia están cayendo sobre cada vida y cada corazón. Esas lluvias de gracia están cayendo sobre cada familia, sobre cada miembro, sobre cada pareja, sobre cada matrimonio, sobre cada niño, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, tu palabra dice que cuando vino el poder del Espíritu Santo estaban unánimes juntos, Señor. Y hoy, Señor, están unánimes juntos en un mismo corazón, en una misma visión, en un mismo sentir, en una misma dirección, Señor. Bendice a los pastores, bendice su familia, bendice su economía, bendice su salud. Estamos parados en tierra santa, Señor. La planta, Señor, de nuestros pies donde pisa, nos la has dado por heredad, Señor. Señor, bendice esta iglesia, bendice cada rincón. Y hoy confío y declaro y confieso que está levantando una nueva generación de siervos. Esos Josué, esos Caleb, Señor, que son conforme a tu corazón. Señor, tú estás equipando y capacitando cada vida, Señor, cada corazón, cada persona. Bendice, Señor, cada ministerio. Bendice el liderazgo, la alabanza, Señor, la iglesia infantil, los jóvenes, el ministerio de damas, de varones, de matrimonios. Señor, y tú sabes cuántos más hay aquí. Señor, gracias por ponerlos en nuestro camino. Bendice esta casa, bendice cada vida. Señor, que hoy empiece a arder ese deseo por servirte sobre cualquier situación, Padre. Te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Y que el potente Espíritu Santo venga y fluya en cada vida y corazón. A ti te damos gloria, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Gracias, gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros. Recuerden, les invitamos semana tras semana, viernes y domingo, a escuchar nuestros temas de edificación para toda la familia. Dios les bendice. Les esperamos. Gracias.